Estimados amigos, muy buenas noches. Esta es una nueva edición de su programa Conversando con el Perú para analizar los aspectos más importantes ocurridos en la última semana. Este es un programa que se transmite a través de VHTV, nuestro canal, y se retransmite a través de las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Soy Ángel Delgado y en compañía con Luciano Reboredo vamos a llevar adelante las incidencias y comentarios del presente programa. ¿Cómo estás, Luciano? Muy buenas noches. Ángel, muy bien, buenas noches. Listo para un nuevo programa, otra vez conversando con el Perú. Y hemos tenido esta madrugada un evento sorprendente, ¿no? Porque sí, claro. No esperábamos, ¿no? Inesperado, que ha sido el allanamiento de las viviendas de Martín Vizcarra. Sí, tanto en Lima como en provincias. En Lima como en provincias, ¿no? Dos departamentos en Avenida 2 de Mayo en San Isidro y en Moquegua. Y también hay incautación de bienes y documentos. Ahora, sí es sorprendente porque se ha pretendido reproducir una coreografía a la cual estábamos acostumbrados. Estos actos que se producen muy temprano en la madrugada, ¿no? Claro, son una noticia que va a marcar el día. Sin embargo, a mí me trae esto un doble sentimiento. No sé qué te parece a ti. En primer lugar, porque yo sí creo que efectivamente Martín Vizcarra, y no por esto, sino por muchas razones que vienen de años atrás, él está acusado, tiene imputaciones muy graves, una de las cuales se conoció a través de un expediente en los tiempos que él era presidente del gobierno regional de Moquegua, y eso motivó la destitución del cargo, la vacancia, ¿no? Pero a pesar de ello, a pesar que hay expedientes en curso por distintos delitos, testigos y todo, ¿no? Claro, carpetas fiscales bastante articuladas, el hecho cierto es que el señor Vizcarra ha tenido mucho mejor suerte que otros personajes y funcionarios y altos dirigentes políticos del país. Esa es una suerte a favor del señor Vizcarra, que no la han tenido ni Keiko Fujimori y mucho menos Alan García. Bueno, esto es lo que el ingenio popular siempre ha llamado una guerra avisada, ¿no? Porque además han capturado a dos de los supuestos cómplices, le han dado más de 10 días de tiempo, además de todos los años que ya han venido pasando, con la intención de encontrar algo en estas casas donde no va a haber nada, pues, ¿no? Es evidente que transcurrido el tiempo y con los antecedentes de otras personas, los famosos intocables de la corrupción, que sería su banda, que operaba desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es casi imposible. Claro, amigos que nos escuchan, es como callar en la vivienda de Susana Villarán a estas alturas, sí, ¿no? Pues, igual no van a encontrar más esas incautaciones y allanamientos baño. tienen sentido si es que se hacen sorpresivamente, tiempo, de modo inopinado y de modo adecuado, oportuno. No después de 8 años, 7 Entonces, años. Y lo más grave de todo es que el señor Vizcarra, en un afán de justificarse, sacó un comunicado donde él dice que ha sido él el que ha pedido, el que ha solicitado esta diligencia. Y la verdad es que yo le creo, hay que tomarle la palabra en este caso, porque entonces el Ministerio Público lo ha negado, pero tiene mucho más sentido lo que dice Vizcarra. Estaríamos configurando un acto absolutamente para el espectáculo, para la tribuna, que no tendría mayor consecuencia si es que el señor Vizcarra, él, el imputado, él, el acusado por distintos delitos, es el que solicita este tipo de diligencia que se supone además debiera tener un carácter sorpresivo. En fin, entonces aquí hay una situación ambigua. Por un lado, me parece absolutamente cierto que avancen las investigaciones, pero hay que decirlo con todas sus letras, la justicia aquí en el Perú es una justicia que no es equitativa y para unos hay una amplitud, una benevolencia expresa, y para otros una rigidez, una severidad absoluta. No, totalmente de acuerdo, Ángel. Este señor hace lo que le da la gana, hace tiempo, se toma el tiempo que quiere. Incluso es una cosa anecdótica, pero que vale la pena comentarla, según parece. Antes de que ingresen les pidió un tiempo para cambiarse y salir bien peinaditos. Sí, pues. ¿No? Entonces ya es una tomadura de pelo. Esto, sí, ¿no? yo creo que hay mucho de eso, hay mucho de eso, y la verdad es que mal estreno del nuevo fiscal que se le ha puesto al frente, que ha querido quizás hacer un acto de ruptura y espectacular,
pero se ha devaluado en el tiempo, sobre todo con esta declaración de Vizcarra, donde él dice que ha sido él el que ha solicitado. Además, Claro, en el tiempo han ido reduciéndose las causas por las cuales se te investiga. Sí, sí, ¿no? sí. Que algunos decían que mejor porque había que centrarlo en un solo delito, pero yo no sé la verdad. Bueno, el Al hecho final, cierto es que aquí la justicia peruana tiene dos tipos de raseros. Si tú eres amigo del régimen y determinadas posiciones, tienes la suerte, Susana Villarán, del propio Vizcarra y similares, pero si estás en la oposición o tienes una postura diferente en la vía política, la severidad es brutal, a punto que, por ejemplo, se pretende insistir, y esto me parece grosero, en revisar los celulares de Alan García, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Porque una persona fallece, muere, y ahí termina la investigación. No van a investigar a un muerto. Sí, pues la encontrar? responsabilidad penal acaba con el hecho de la defunción, ¿no? Si hubiera un delito, hubiera algo, ¿acaso es hereditario o qué qué pretenden probar? No, mira, además esto, como bien han dicho los que han salido al frente, con Jorge del Castillo, el abogado Reina y otros señores, aquí lo que se quiere montar es un nuevo espectáculo. Circo. Claro, ver qué cosas sacan del celular, alguna conversación, algún dicho. Mira, si esta diligencia fuera una diligencia que se aseguraría que fuera absolutamente discreta o reservada, quizás no habría problema. Pero esto va a ser usado, y ya sabemos, determinados medios van a tener la primicia, al estilo Gorriti, y entonces van a hacer un festín de algo que ya realmente es hasta grosero y cruel incluso. Tú has mencionado que hay dos tipos de justicia, ¿no? Los que tienen la bendición caviar van tranquilos, y los que no, bueno, ya ves a lo que se exponen. Y esto no escapa al comentario del retorno de Vela a la Fiscalía de una forma también abrupta y sorprendente, ¿no? Sí, yo creo que hay que decirlo de la siguiente manera, más allá del fondo, porque mira, él está siendo procesado, investigado en una investigación disciplinaria, o sea, el propio Ministerio Público tiene instancias para juzgar las inconductas de los miembros del Ministerio Público, de los fiscales, ¿no? Además, a él se lo está imputando de haber tenido una mala conducta, una mala práctica al hacer declaraciones inapropiadas contra una sentencia judicial. Públicamente. ¿no? Sí, o sea, groseramente mundo, rompiendo la ética de la profesión y de la función de fiscal, actúa como parte totalmente desproporcionada. Entonces, el problema es que, mira tú, una sala de la Corte Superior de Lima resuelve una medida cautelar que no ha sido resuelta en primera instancia, porque la jueza que conoció en primera instancia esta demanda de amparo consideró que no era competente y en consecuencia declaró la improcedencia, porque decía que esto debía irse al contencioso administrativo, debía seguirse otro trámite. El asunto es que no se pronuncia. Entonces, mira tú qué gracioso, porque la segunda instancia revisa lo que hace la primera instancia. Entonces, aquí tenemos un pronunciamiento, una medida cautelar que se pronuncia teóricamente en segunda instancia sin haber habido sobre algo que no se ha resuelto, un pronunciamiento en primera instancia. ¿Cuál hubiera sido la actitud procesal correcta? Declarar la nulidad y en consecuencia ordenar a primera instancia, a la jueza de primera instancia, que de todos modos admita y resuelva y entregar la cautela. Y recién entonces funciona la acción revisora que tiene una sala de apelaciones. Pero aquí la sala de apelaciones tal será la demora que han festinado el procedimiento, creo yo, y se aboca a resolver un tema que no ha sido visto, conocido por el juez competente en primera instancia. Claro, eso para que se entienda bien claro, la primera instancia no se pronunció, dijo... Soy incompetente. No puedo. Claro. Entonces, la revisión de esto no puede ser... Claro, no puede quitarle la competencia, sino dice, bueno, está mal, ¿no? Tienes que revisarlo. La apelación es, declaro nulo lo que has hecho y sí, tienes que ser competente. Y ya, pues entonces, ante ese mandato, primera instancia resuelve lo que resulte conveniente y después, entonces, la sala se pronuncia quizás en el sentido que quiera. Esto es irreversible, ya no hay... ¿Alguien puede apelar? No, lo que pasa es que lo grave de todo es que se está en un procedimiento disciplinario
Esta es una interferencia de la acción judicial en un tema que tiene que investigarse. Al señor se le abrió una carpeta correspondiente por parte del organismo disciplinario del Ministerio Público y eso tiene que llegar a un final, pero se lo había suspendido provisionalmente. Entonces se le ha levantado la suspensión provisional, el trámite va a seguir, pero vamos a ver si con la nueva correlación que hay en el Ministerio Público el señor Vela va a ser tocado de alguna manera. Estamos, Ángel, en una especie de zafarrancho, de desorden institucional generalizado, ¿no? Pasa cualquier cosa y simplemente se pasa la página y seguimos, pero hay una serie de irregularidades a todo nivel Sí. que no pasa nada, eso es increíble. Estos temas de la justicia lo vamos a discutir más a fondo con nuestro invitado en la segunda parte del programa. No sé si tenemos que pasar al corte, porque yo quería hablar ahora de los problemas del gobierno, de la señora Boluarte y su hermano. No sé si estamos dentro del tiempo correspondiente, pero adelanto diciendo de que la señora Boluarte otra vez se mete en los problemas de los relojes y la cuestión, y sus respuestas son inapropiadas, se van a someter a que si el reloj era de tal época, ¿no? Si cuesta tanto, Cuesta tanto, no cuesta tanto, o si es bamba, o si es verdadero. En realidad, absurdo, mejor hubiera dicho de que me lo ha regalado, pues tal, ella como jefa de Estado es susceptible. Muchas veces van a estos eventos internacionales y te regalan, pues, y podría decir, mira, yo tampoco quiero dar mayores detalles, pero pues, finalmente es absurdo pensar que alguien, que es una coima, un instrumento de $4,000, $5,000, $10,000, finalmente son presentes que se hacen a ese nivel. Entonces, a mí me parece que la respuesta de que esto yo lo he trabajado con mi peculio lo ha anterior. manejado muy mal, ¿no? Claro, mentira, sí. Porque cuando ella estaba fuera de este cargo, ni siquiera sabía qué cosa era un Rolex, ¿te das cuenta? Sí, pues, pero el otro gran problema es el siguiente, el tema del hermano. Y el hermano se sigue descubriendo cosas. Y claro, aquí la gran coartada es que el hermano se ha propuesto, con anuencia de ella, formar un partido político boluartista. Usando además la estructura bueno, de entonces, los prefectos. Eso ya es un absurdo en sí, mira Luciano, porque la señora no tiene ningún predicamento, no tiene ninguna perspectiva, no tiene horizonte político. Ella ha llegado en circunstancias, es odiada por un sector y el otro sector la consiente más o menos, y ella debería acabar tranquila, sin tener pretensiones distintas. Pero le ha encargado al hermano que haga un partido político boluartista, y claro, eso implica pues... Pero si lo llega a armar, Ángel, tal vez ella no tenga, como tú dices, la llegada, pero un partido político en el Perú es un patrimonio importante, porque ahí se busca otro candidato, se alquila, se vende, se presta. Probable. ¿No? Y tú sabes que en el Perú hay varios partidos de ese tipo, ¿no? Entonces, el que tiene una inscripción vigente tiene un patrimonio importante, y conseguirla es muy difícil. Pero si tú tienes al Estado detrás... Pero aquí lo grave es pretender armar un partido político desde una posición de poder, claro. desde el aparato del Estado, es profundamente incorrecto y se convierte en una coartada para la corrupción. Y ese es el tema de fondo. Y tenemos el problema permanente en el Perú de los hermanos, de los cuñados, del tío, ¿no? Y es algo permanente, ¿no? Y cada vez salen más denuncias, ¿sabes? Porque en el reportaje que hemos visto el fin de semana, hay pues personas que sí, a mí me llamaron, querían 10,000 soles para asumir el cargo de prefecto, que esto era para montar el partido, armar las bases. En fin, se están metiendo en un laberinto gigantesco del cual creo yo van a salir muy mal parados. Y no se diferencia en esto de Castillo. Acuérdate que Castillo también estuvo usando los prefectos para armar una plataforma política, ¿no? Entonces, bueno, en fin, seguimos en ahí a ellos, guerra avisada no mata gente, pero a ellos sí. Entonces, vamos a un corte comercial y volvemos dentro de breves instantes. Bueno, volvemos con nuestro programa y uno de los temas que se aprobó la semana pasada y que hemos comentado es el asunto de la vuelta a la bicameralidad. Y hemos saludado esta decisión del Congreso
porque creo que restaura una tradición propia del constitucionalismo peruano desde el tiempo en que se armó la República. Desde siempre. Desde siempre. Claro. 170 años con un Congreso bicameral frente a 30, un poco más, de un Congreso unicameral que en su momento fue una cosa exótica y que además hay que decirlo con todas sus letras, el señor Fujimori lo hizo para tener pues mayores goyorías y poder gobernar Se acomodaba con un parlamento estilo debilitado. autoritario, con Así un es. parlamento. Exactamente. Que es Entonces, una- bueno, pues ya, vamos a... El tema es que 30 años el parlamentarismo ha sido un desastre. Cada parlamento es peor que otro. Eso es un consenso que tirios y troyanos lo tienen. Y entonces no tiene ningún sentido, como dijimos la vez pasada, prolongar 30 años más esta destrucción del régimen parlamentario. Y es oportuno, ahora, ha debido ser antes, retornar a la tradición constitucional del Perú de tener un parlamento con dos cámaras, con características distintas, con un sistema electoral diferente y con personajes que también tienen algunas características propias. Y que tendrá que ir perfeccionándose en el tiempo. Sí, sin duda alguna, esto no es, caramba, ya de por sí la superación de los viejos vicios, pero sí creo que institucionalmente es un mejor diseño para que el Parlamento pueda cumplir mejor sus funciones y de alguna manera se reconcilie con una población que no entiende sus funciones con claridad. También ¿no? será muy importante, Ángel, lo que hagan los partidos para proponer mejores candidatos y el votante para elegir mejor, porque Sí. los parlamentarios no llegan ahí caídos de una nave espacial, los elegimos. Claro, no, y eso es un tema que también la ciudadanía tiene que entrar, porque mira, nosotros, he visto una encuesta de Datum, cuando preguntan funciones del Parlamento, la gente dice que haga obras, que No preste hacen obras, servicios, sí. y por eso están en contra. Entonces, simplemente no se entiende la función de los congresos, de los parlamentos, y entonces ahí viene toda la animadversión. Ahí hay una labor que, lo decimos acá, que la prensa tiene que trabajar con mucho ahínco para ir formando ciudadanía también y no dando información falsa que lo que hace es alimentar un espíritu díscolo y antirrepublicano en última instancia. Pero Ángel, también hay que resaltar que ha habido personajes como Vizcarra que se han encargado de demoler la institución Sí, parlamentaria. sí. ¿no? Sí, sí, y sí. ha habido una prensa caviar también que durante mucho tiempo ha estado dándole al tema de cierre en el Congreso no nos representa. Lejos de defender la institucionalidad y defender la Constitución, lo que han hecho ha sido minar lentamente el prestigio sí. del Parlamento y hacer que en lugar de hacer docencia y explicarle a la gente cuál es la labor del Parlamento y para qué está ahí. Ahora sí, y parte de eso es que a pesar que ya se aprobó y eso es un hecho irreversible, por ahí pues hay una campaña tendenciosa que dice que no sé qué corte en algún lugar del país ha admitido una demanda de amparo diciendo de que se ha violado la decisión del referéndum adoptada hace unos años atrás. Mira, en primer lugar hay que decir que las demandas de amparo tienen que admitirse sí o sí, porque ya no hay rechazos liminares. O sea, el nuevo Código Procesal Constitucional obliga a que todas las instancias, ¿no? Todos los jueces tienen que admitir, ya en el camino resuelven. Así es. Ya, Juan, entonces que admitan no es ninguna noticia. Ahora, mucha gente piensa que admitan ya es que va encaminado. No, hacia- o en que, ese o que sentido. ya, o claro. Y la claro. prensa aprovecha para decir, ha sido admitido. O ¿no? sea, Y- pura, sí. pura campaña psicológica de desinformación. Y por otro lado, no es verdad, porque la reforma a la Constitución, si tú lees el artículo 206, tiene dos caminos equivalentes. Uno es usar el tema del referéndum, por lo cual una votación requiere la mitad del número legal de congresistas más un referéndum. Pero la otra manera es dos legislaturas ¿Qué es lo que se con hace dos hoy? tercios. Entonces, cualquiera de las dos vías son vías idóneas y válidas para poder reformar la Constitución. No es que una vale más que la otra, como se miente, y hay alguna gente que se presta para la mentira y la desinformación. Ahora, si bien las dos son constitucionales, Ángel, esta segunda vía que se ha aplicado ahora ha sido dentro de todo lo que manda la ley, a diferencia de ese referéndum que mañosamente Vizcarra manipuló con los medios de comunicación, sacando gente a la calle, y al final los que votaron sí, 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 no, muchos Ni sabían, Ni qué sabían hacían. lo que No, estaban era votando. una consigna totalmente para desinformar, para engañar. Ese es uno, pero además incluso, así no hubiera sido esas circunstancias,
Así el es, hecho sí. que haya un referéndum no le quita al Parlamento legitimidad para poder hacer la correspondiente reforma Y constitucional. acuérdate que la votación inicial que proponía Vizcarra era sí, 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 sí. Pero cuando se dio cuenta que era posible que al hacer el último sí, que era justamente la bicameralidad, se reelijan algunos de los parlamentarios, dijo no, entonces Sí, pues. votemos por el no. Sí, pues, o ¿No? sea, Y la gente lo siguió, ¿no? Y la llevó a las el gran narices a votar señuelo así. que puso él fue el tema. Él fue el primero que puso en estos años el tema de la necesidad de volver a un régimen con 2 cámaras, pero inmediatamente retrucó y usó un pretexto baladí que no tenía realmente ninguna importancia, porque en el fondo a él también le interesa un parlamento devaluado. Parlamentos sin legitimidad, parlamentos alicaídos, parlamentos que producen escándalos como los mochasueldos, en el fondo es un daño para el Perú. Pero hay algunos sectores dentro de la política peruana que se benefician de ese parlamento calamitoso porque van a sacar provecho y justamente en esa debilidad tienen ganancia de pescadores. Permite pues la corrupción, el autoritarismo, el facilismo, el negociado y todo eso en un parlamento que se convierte en una especie de mesa de partes del Ejecutivo, ¿no? Sí, pues veremos ahora cómo se legisla, porque hay que hacer una legislación de desarrollo, cómo se va a elegir, etcétera. Pero creo que el paso dado es el primero y necesario para poder reivindicar y restaurar un régimen parlamentario que desde que se fundó la República adoptó básicamente una forma bicameral. Bueno, volvemos dentro de unos instantes, luego de la tanda comercial. La situación esta inédita que se ha presentado de que se levanta el secreto de las comunicaciones de los teléfonos de Alan García a años de su fallecimiento, para un caso realmente sorprendente en la justicia, ¿no? El tema tiene 2 vertientes, Luciano. Por un lado, la vertiente jurídica, legal. Con la muerte se termina el proceso. Ya no hay inculpado, ya no hay investigado. Entonces, ¿qué finalidad tiene incautar un celular o varios, vaya uno a saber, y escucharlos? ¿Para qué? Si ya no hay investigación, ya no puede haber imputación de delito, terminó el asunto, tiene que ser archivado. Ahora, la otra vertiente es la política. Para mí, una parte de eso es desprestigiar la memoria de Alan García, que evidentemente su primer gobierno fue pésimo, pero el segundo quizás el mejor que ha tenido la historia del Perú, fue muy bueno. Y el segundo aspecto dentro de esta vertiente es perjudicar al APRA, no solamente en su centenario, en su proceso de que está reestructurando el partido y que va a tener candidatos en el 2026. En consecuencia, quieren hacer todo un escenario para perjudicar a un partido que quizás es el único organizado que tiene el Perú, que habrá tenido muchas fallas, como todos tienen fallas, pero también muchas virtudes, y ha sido el partido que aguantó al terrorismo y aguantó también, y hay que decirlo clarísimamente, a estas izquierdas siniestras, nefastas, que lo único que han hecho es destrozar el Perú. Por eso yo creo que ahí está el tema, ¿no? No, pero aquí hay un asunto fundamental. Tú has hecho una explicación política, pero ¿cómo es posible que la Fiscalía y el Poder Judicial se presten para una maniobra política de esa naturaleza? Algo muy malo está sucediendo en estas instancias que tienen que ponerse por encima de la contienda, tienen que ser imparciales, tienen que ser ponderadas, recatadas, para que su actividad de impartir justicia sea pues reconocida por todos. ¿Qué está pasando con la justicia en el Perú? Sin ninguna duda, tú lo que has dicho, todo le pongo huella digital, lo firmo, lo avalo, total y absolutamente. Y además demuestra que por buscar de repente algún rédito político, van contra la ley, contra la juridicidad, contra todos los procedimientos. No les importa hacer un papelón jurídico
frente a toda la familia jurídica del país con tal de seguir algún torvo propósito, ¿no? Ahora, demuestra también, por otro lado, si han tenido la desfachatez de ir contra la ley, demuestra también cómo está la justicia en el Perú. Estamos desamparados ante una justicia que usa sus recursos para actuar políticamente. Pero sin ninguna duda, y una justicia en que algunos dicen que hay que hacer una reestructuración o reorganización del Ministerio Público. Yo la verdad que digo que hay que hacer toda una reforma del tema jurisdiccional en el Perú, que es la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, o sea, Fiscalía, el mismo Ministerio de Justicia que tiene adscrito al INPE y, por supuesto, la Policía Nacional. Tiene que haber una reforma integral y es una pena. En el 2004 se hizo un informe del Seriajus en que intervino con mucho conocimiento y mucha fuerza Hugo Sibina. Salió de la presidencia de la Corte Suprema y se olvidó el Seriajus. Luego, el 2017, creo, se creó por ley una comisión de altísimo nivel para hacer las reformas. Ha hecho un informe de 400 páginas, me he dado el trabajo de leerlo todo. Hay algunas propuestas significativas, hay un diagnóstico de cómo está todo el sistema, pero ahí quedó, porque nombraron una comisión en que no están los que sufrimos al Poder Judicial, los que sufrimos a la justicia peruana, léase los justiciables y sus abogados, acá hay 3. Entonces, los que saben cuáles son los problemas, los que saben el sufrimiento de los litigantes, esos no estaban en la comisión y no podían dar su opinión. Es que esta situación ya se está convirtiendo en algo crónico, ¿no? Tenemos más de una década o tal vez más en que cada vez la actuación política de la justicia es más seria. Ahora, sin tener una salida. Y adicionalmente, mira, yo algo que insisto bastante. Antes había una Corte Suprema, hoy día de Suprema solo tiene el nombre, porque hay abogados que se dan la maña para buscar un resquicio constitucional y llegar al Tribunal Constitucional, otra instancia más. Y luego algunos mañosos buscarán algún tema vinculado a derechos humanos e irán al sistema interamericano del mismo nombre, léase Comisión y Corte. En consecuencia, un proceso judicial te puede demorar décadas, como está sucediendo en el Perú, y encima te hacen sentencias de 80, 100 páginas. Yo entiendo que tienen que argumentar, que tienen que fundamentar, es un mandato del 139 de la Constitución, pero para fundamentar no necesitas hacer un libro, ¿no? Basta un capítulo. No, además si uno lee esas sentencias, son mamotretos la mayoría de ellas, son copias de copias. Ahora con la computadora tú puedes chascar y entonces textos de doctrina internacional se transcriben cientos de al 100%. citas, ¿no? Entonces, claro, así se hace fácilmente, pues, ¿para qué? Una sentencia de más de 100 páginas. Para que digan qué inteligentes son, qué cultos, qué buenos abogados, mira, qué buenos jueces. Eso es una no, forma ni de siquiera ocultar, eso. Es una forma de ocultar la deficiencia. Y mira tú, el Poder Judicial siempre ha sido un problema. Yo me acuerdo desde que estaba en las aulas universitarias, se hablaba de reforma, de cambio. ¿Te acuerdas de Velasco que intervino, reformar? Y antes también. Pero hay algo que sí es nuevo, y es que la justicia puede tener muchos defectos y hay que mejorarla, pero digamos que hasta cierto punto ninguno de los graves conflictos que ha tenido el Perú en las últimas décadas ha sido uno que tiene que ver directamente, y esto es lo grave, con la injerencia en la vida política del país. Hoy día, la agenda política de nuestra patria está totalmente ganada por lo que está pasando en el Ministerio Público, las sentencias, la Junta Nacional de Justicia. O sea, pareciera que no hay otros problemas en el país, no hay temas económicos, de desarrollo, de seguridad. Los temas son los de la justicia, cuando la justicia, como el árbitro del fútbol, para ser eficiente, tiene que aparecer, pues,
en la sombra, escondido. Invisible. Pero acá el tema también, Antero, tú nos darás la razón, es muy grave desde que tenemos fiscales que son especie de rock stars y jueces que salen todo el tiempo en los medios y que en la calle los aplauden. Eso no existía antes. Algo está mal, ¿no? Lo que hemos aprendido los tres en la universidad y en la práctica profesional es que los fiscales hablan por sus denuncias y los o sus acusaciones, y los jueces hablan en sus sentencias. No tienen por qué estar en la prensa. Claro, de pronto son el hombre del año, el mejor vestido, así es. Aparecen en las páginas de todas las revistas, y no, eso nunca No, ha sido así. esa es una perversión de estos tiempos, ¿ah? Repito, recordemos. Pero también tienes que aceptar que ha habido una cosa sí conveniente en este ejercicio del actual presidente de la Corte Suprema, el doctor Arévalo. Los juzgados de flagrancia creo que pueden ayudar. No, claro, o sea, Sí. todo aquello que agiliza, que accede a la justicia, que permite que los justiciables tengan facilidades, Claro que enhorabuena. es una hoja en medio del bosque, ¿no? No, pero aquí Pero hay algo es. Acá Algo hay es, una cosa así es. grave, que es la politización de la justicia, que es la contraparte de esta vocación caviar Y la de hacer que la judicialización justicia, de la- así es, de la política. de la política. Así es. Ese es el otro tema. La justicia no es un organismo que tiene que intervenir en el debate político. Para eso está el Congreso, el gobierno, la opinión pública, la prensa independiente, ¿no? El sistema jurisdiccional en su conjunto amplio lo que hace es arbitra, resuelve los conflictos y garantiza que el proceso democrático se lleve a cabo por los cauces adecuados. Pero no puede ser parte. Eso es como Todo- si mañana... Tú has puesto el ejemplo del fútbol, ¿no? Es que el árbitro que mete goles, ¿no? Claro, o que a través de los árbitros y los jueces de línea se pretenda ganar el campeonato en lugar de hacerlo en la cancha. Clarísimo, Esa es una desviación clarísimo. perversa, Excelente ejemplo. ¿no? Y eso es lo que está sucediendo. Y A lo que le agregas además en el ámbito nacional que todas las autoridades están peleando unas contra otras, no solamente en el sistema judicial, sino en todo tipo de autoridades. E inclusive el Contralor sale a decir, hay corrupción. Oiga, ¿qué? Descubrió la América. Siempre se ha sabido que hay corrupción. Y dice 23.000 millones en el año. Bueno, pues, dime cómo ha llegado esa cifra. Yo personalmente no la creo. Y si hay corrupción y grita contra la corrupción, es porque la está permitiendo. Porque la Constitución y la ley hablan de prevenir. ¿Y dónde está la prevención? Así es. Esos 24.000 millones se le han pasado a él bueno, por la guacha. Así es. Claro, cuando ya él ha estado al frente, no puede decir que ha crecido, porque si ha crecido es como si el ministro del Interior, ¿no? que tiene enfrente una política de seguridad, al final es desbordado, ha fracasado Y rotundamente. termina pidiendo perdón el ministro del Interior, ¿no? Eso es increíble. Ese pues es el Yo no entiendo por qué sigue en el cargo. Hoy nadie entiende Es eso. inexplicable. No lo entiendo. Se lo han traído a este señor que estaba en el ostracismo, estaba en el extranjero, nadie sabe qué hacía, de repente manejaba un taxi o de repente servía algún menú en algún restaurancito de ahí mexicano, no lo sé. Pero lo cierto es que estaba absolutamente desvinculado de lo que es la contención de la delincuencia, ¿no? Y yo no sé, que están esperando que el Congreso lo censure, porque mira, el cambio de Ahí, primer ministro, ese era el momento, yo ¿no? pensé que iba a salir él, ¿no? En eso no estoy de acuerdo contigo. A ver, cuéntame. ¿Por qué? Porque tuvo en esto el beneficio la señora Boluarte de solucionar la crisis en 24 horas. Eso es verdad. Llamó encontró a Adriansen, lo llamó y lo puso ahí. Entonces no podía estar buscando, porque buscar ministros que quieran, gente que quiera aceptar el cargo de ministros, no es fácil. En ¿no? un gobierno No es como este fácil. menos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y gente que quiera entrar en política. Mira tú, salen siempre por las patas de los caballos. ¿Por qué? Porque tienes primeramente una ley de contrataciones con el Estado que no te permite a tus parientes contratar con el Estado. Yo entiendo que esté prohibido contratar con la lo mismo. organización en que tu pariente es el mandamás, pero no otra. Dos, la unidad de inteligencia financiera. Eres persona políticamente expuesta
hasta 5 años después que dejas el cargo y te hacen la vida a cuadritos Eso es terrible. a los directorios, a las empresas en que tú puedas estar. Y lo tercero, ya lo peor, la declaración de intereses. Tienes que declarar lo que hacen tus hermanos, tus padres, tus suegros, tus hijos políticos, tus nietos, tus sobrinos nietos. De locura. Y encima tienes las Oye, redes sociales que se meten hasta en lo que comes. Oye, hay muchos que de repente no saben Nadie si quiere, realmente su padre no tuvo otros hijos. Y sucede. O uno se lleva mal con algunos parientes. Y de repente no declaras lo que no sabías y mañana van a decir, ocultamiento, ahí está el hijo. Oye, pero si los que somos abogados vemos en cuestiones sucesorales a cada rato que aparecen pues hijos que nadie conocía. Así es. No, Sucede. O también hay familias que están divididas y peleadas, enfrentadas. una Pero con la otra. abundan. ¿No? Lo vemos los tres en nuestra vida profesional. Eligen a uno de congresista y el cuñado no puede negociar con el Estado. De locura. Pues. No, Eso no, es una y locura, con sí. alguna municipalidad siquiera, porque el Estado en su acepción más grande. Así Esa es. es una ridiculez absoluta. Yo no sé cómo se mantiene esa norma, que en la práctica se tiene que violar para ser viable, porque ¿qué culpa tiene una persona que venía trabajando años atrás con una municipalidad? Un proveedor en X, ¿no? Bambamarca, y de repente ahora ya Oye. hay una incompatibilidad. Alguien que es ministro y de repente tiene un pariente que tiene una imprentita y le vende formas continuas, aunque ya están en desuso, a la Universidad a la provincia de Sullana. Se fregó. Se fregó. No puede, eso no puede Es ser. una locura, eso es una locura, sí. Eso es una locura y revela pues lo mal No, que y se- estamos. Eso es lo que permite la corrupción. Y se pues. va a cosas absurdas en general. Oye, si tú tienes un ministro, un congresista y vas en un carro de repente el Estado y en el camino dejas al hijo en el colegio, oye, eso es como especulado de uso. Especulado de uso. Dios mío, de locos. Para comprar una gaseosa Así en el es. grifo y tampoco. Así sí. es. Claro, porque la gaseosa No está dentro de la función. de la función protocolar. No, estamos Claro. llegando a unas exageraciones A extremo. que justamente tienen el propósito contrario. O sea, cuando tú te vuelves así tan delicado, tan purista, una especie de Torquemada a la enésima potencia, en el fondo porque estás permitiendo un rabazo de paja de actos corruptos que se esconden con ese tipo Pero mira, de circo. toda esa normatividad te viene porque San Pedro la mandó del cielo y te cayó como maná. No. Te viene porque Lucifer te la subió desde el infierno. No. Tampoco. Viene porque hubo congresistas o ministros idiotas que la aprobaron. Demagogos, ¿no? Que Demagogos. quieren vender esto como que ellos son No, los y lo incorruptibles. ¿no? peor de todo, Paralizan al país. y lo Así peor de es. todo, cuando hay un acto de corrupción, en lugar de buscar una medida concreta que elimine el hecho, das una norma general. Entonces generas un problema universal a partir de un hecho concreto, específico, ¿te das cuenta? Y generas una situación bárbara. Porque claro, aquí hay un tema que hay que extirpar, pero tú no lo resuelves con una medicina de tipo genérico. Otro más, en las obras públicas. Han dicho la cantidad de obras públicas que están interrumpidas. Porque ha habido alguna falla, la Contraloría intervino, el control concurrente o lo que sea. Pero están paralizadas. Y la paralización de una obra para terminarla cuesta muchísimo más que lo que estuvo presupuestado, porque hay que mantener el Mantenerlo, material en claro. cancha, una serie de cosas. Te cuesta mucho más. Y la Contraloría tiene además iniciativa legislativa. ¿Por qué no estudia el problema para encontrar soluciones y la presenta al Congreso con un proyecto de ley? Puede hacerlo, pero más fácil es quejarse. Hay obras interrumpidas. Pero, disculpen las damas si escuchan, pero ¿qué carajo ha hecho usted? Sí, pues, Sí, pues. tal cual. No, bueno, creo que ese es un buen colofón para terminar nuestro programa. Agradecerte, Antero, realmente por tus valiosas intervenciones que, mira, siendo de sentido común, tiene un alcance, pero fundamental. Creo que está faltando sentido común a muchas de las cosas que absurdamente se hacen en los cargos públicos. Y una cosa más, si me lo permites. Sí, cómo no. Se está criticando mucho ahora la reforma de la Constitución para regresar al Senado. Sí. Oigan,
no hay, es una obra humana, no hay nada perfecto. Nada perfecto, claro. Pero hay que comenzar. Y no podía ser perfecto porque se necesitaba una votación calificada, sobrecalificada. Para eso tienes que juntar votos. Y para juntar votos tienes que conversar y concertar y hacer mutuas concesiones. Si no, no se hubiera podido sacar el Senado. Que tiene algunos defectos, los tiene. Se corregirán más tarde. Esas concesiones y ese diálogo son parte de la vida parlamentaria que ahora la gente no entiende. Entonces, eso se llama política democrática que pretende ser condenada, sancionada y judicializada. Entonces se sienta uno de un partido con otro y la repartija. Sí, es un desastre, ¿no? Yo siempre recuerdo, lo he repetido una y mil veces, la frase de Ramiro Preale: concertar no es pactar. Así es. Pero Mario Polar le agregaba: pero si se pacta, tanto mejor. Claro, es verdad. Esa es la política democrática, porque el otro es el enfrentamiento. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Le agradecemos a todos ustedes el habernos seguido en esta hora de reflexión política y nuestro agradecimiento a BHTV, nuestro canal, y a las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Nos vemos el próximo lunes en una nueva edición de Conversando con el Perú.